Saúl es elegido rey. Saúl es elegido rey. Antes de entrar de lleno a examinar esto de una forma más detallada, quiero darles algún trasfondo donde nos encontramos históricamente y además el perfil de este hombre que el pueblo de Israel trató de escoger para que fueran su próximo gobernante. Ya vimos nosotros que el pueblo de Israel anteriormente eligieron al profeta Samuel. Ya no queremos que ser gobernados por Dios, queremos ser gobernados por un hombre. Y el hecho de que se haya escogido una monarquía, que es el gobierno bajo un rey, no tiene nada de malo. El problema está que cuando ellos le dijeron a Samuel, no queremos ser gobernados por Dios, le estaban realmente diciendo, no queremos que Dios sea nuestro Salvador, nuestro libertador, nuestro protector, nuestro guía, nuestro todo, sino queremos ahora que un hombre sea nuestro libertador, nuestro protector, nuestro guía, nuestro salvador. Estaban cambiando los papeles y estaban creyendo que como las demás naciones tenían reyes, pero las naciones que alrededor no tenían realmente el Dios que ellos tenían, querían hacer lo mismo que las demás naciones. Y para que esté un poco más claro esto, déjenme darles un ejemplo. Es exactamente como el matrimonio. ¿Hay algo de malo en casarse? No, absolutamente, pero es muy malo que te vayas a casar con alguien que no es del corazón de Dios. Entonces exactamente lo mismo, una muchacha se quiere casar y no hay ningún problema, pero ella no quiere que su próximo hombre sea cristiano, y ella quiere que su próximo hombre, pone su idea en su próximo hombre, su objetivo en su próximo varón, y ella quiere que ese hombre con el que se va a casar sea su guía, su libertador, su protector, su proveedor, y le quita los ojos a Dios, desobedece a Dios y se casa con un inconverso. O te casas con una inconversa, es lo mismo. Entonces no hay nada malo en casarse, pero es malo en que tú creas que el ser humano puede proveerte, libertarte, darte, cuidarte, todo aquello que solo le pertenece a Dios. En este capítulo vamos a ver algo increíble en la Biblia. A un hombre escogido por Dios con un enorme potencial. Ver a una persona con un grande potencial para triunfar en la vida es emocionante. Un estudiante inteligente va a asombrar a sus maestros y emocionarlos. Un atleta con capacidades físicas emociona y asombra a su entrenador. Un político con carisma y con conocimiento emociona al público. Un artista con talento emociona a su audiencia, etc. Cualquier persona con capacidades o talentos naturales, mentales, físicos o espirituales realmente es una esperanza y algo prometedor para el mundo a su alrededor. Pero en respuesta a la terquedad de Israel de querer un rey que les gobernara en lugar de Dios, Dios levanta a un joven con un potencial, como lo vamos a ver, tremendo, prometedor, con grandes cualidades para que se convirtiera en el rey de Israel. Y una de las principales lecciones que vamos a aprender es que en la vida no importa el potencial, las habilidades y las capacidades naturales que tengamos para poder triunfar, porque se requiere algo mucho más que simplemente ser un buen boxeador o ser un buen atleta o un buen predicador o tener buena dicción, un buen orador o la capacidad que tú tengas o eres un gran dibujante para ser un grande arquitecto, un grande ingeniero. Es mucho más lo que Dios nos pide para que nosotros triunfemos en la vida, porque en la vida no es solamente comenzar bien, sino terminar bien. Y el problema que encontramos nosotros con artistas, deportistas, políticos, es que vemos que salen y surgen como estrellas y son levantados y llegan a la cúspide y llegan a la cúpula del éxito y a la cúpula de la montaña, y ya que tienen todo eso allá, como Alejandro el Magno a los 33 años y medio, nos damos cuenta que a los 33 años y medio había conquistado casi toda Europa, el norte de África y el Medio Oriente, pero Alejandro el Magno nunca pudo conquistarse a sí mismo.
y murió ahogado de borracho y degenerado homosexualmente. Y así encontramos boxeadores, futbolistas, lo que ustedes quieran, artistas, ¿verdad? Que acaban y los vemos presidentes de la república, expolíticos, magistrados, jueces, narcotraficantes, y en cualquier aspecto que tú veas, ves a toda esa gente que pudieron haber hecho y logrado en la vida miles de cosas, pero el problema de ellos fue su carácter. Algo les pasa a los seres humanos en el proceso cuando comienzan en su carrera política, cuando se meten en el deporte, cuando se meten en la artisteada, cuando se meten en cualquier aspecto, en cualquier disciplina física o filosófica. Algo le pasa al ser humano cuando comienza a subir, y cuando comienza a subir, algo le pasa al ser humano que lo descompone, que lo echa a perder. Que al llegar a los 50, 55, 60 años de edad, algo comienza a, ya al ratito no quieren esa esposa, ya quieren 3 esposas, y comienza el ser humano moralmente a deteriorarse, a minar sus capacidades y a darse cuenta que puede llegar a los 70 años y fue presidente de la república, pero fracasó en su familia, fracasó en su matrimonio, hasta homosexual se convirtió, o se convirtió en una lesbiana, o se hizo de lo peor en la vida, o cayó en las drogas, o cayó en el alcoholismo secreto, etcétera, etcétera. Pero el ser humano tiene un problema muy grave de raíz, y es precisamente Saúl, uno de los héroes del Antiguo Testamento que Dios levantó y que se lo dio a Israel con el potencial tan grande que tenía, y algo le pasó a Saúl en el proceso cuando entró al palacio. Y vamos a ver que era un hombre humilde, era un hombre compasivo, era un buen hijo, era un buen ciudadano, reconocía realmente su incapacidad delante de Dios, pero algo le pasó a Saúl. Y ese algo nos puede suceder a todos nosotros. Saúl es introducido por primera vez en la Biblia, como lo vamos a ver a continuación, como un joven prometedor, como un joven con un grande potencial para el liderazgo y para el servicio. Su apariencia física, para comenzar, era impresionante. Era más alto que cualquier persona en Israel. Era guapísimo, bellísimo físicamente, muy atractivo, con mucho carisma, respetable, confiable, diligente. Era un hombre honesto, indicando que sus padres lo habían educado correctamente, porque dice el versículo 1 que el varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, era el padre que fue el que educó a Saúl. O sea, tuvo un padre valeroso Saúl, tuvo una buena educación, buenas escuelas, buen ejemplo de su familia, tenía todo en la vida para triunfar, todo para ser un hombre de éxito, todo para que hubiera acabado como acabó Pablo y dijo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he echado mano de la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros podemos, al morir y al llegar al final de nuestra vida, expresar las palabras que expresó Pablo? Veamos en primer lugar la impresionante apariencia y figura física de Saúl. Versículo 1 y 2. Primero es Samuel capítulo 9. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, o sea, Mr. México, podríamos decir. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Es interesante que Saúl haya pertenecido a la tribu más pequeña de Israel, y de ahí viene la palabra en las familias, es el Benjamín de la familia. Benjamín era la tribu más pequeña de Israel, y su padre ha de haber sido un rico ganadero. Saúl era joven, alto, bien parecido, más que cualquiera de los varones de toda la nación de Israel. La palabra Saúl significa en el hebreo el pedido o el que fue pedido, en contraste con la palabra Samuel, que significa Dios oyó. Entonces vemos que él fue pedido, él fue demandado como el prototipo carnal y carismático que los seres humanos adoramos y nos inclinamos.
¿No es acaso verdad que en nuestra sociedad siempre decimos, ay, qué alto es? ¿O qué alta es? O sea, nosotros adoramos la altura. Y quisiéramos todos tener un 85, 1,90, 1,95, porque ese es el estándar de un ser humano perfecto, bueno, atractivo. Y si yo tuviera esa altura sería pues así, así, así. Admiramos también a una persona que es de buena apariencia, a una muchacha guapa, etcétera, etcétera. El ser humano siempre es atraído, siempre por la apariencia física. Y Dios nos dice, los hombres miran lo de afuera, pero yo veo el corazón. Y es el problema cuando nos dejamos llevar por la mera apariencia física de una persona. Entonces el mundo, ¿verdad?, al presentársele a un candidato guapo o a una mujer bonita, etcétera, etcétera, tiene mucho más probabilidades de ganar o de triunfar en la vida que una persona que tenga cara de caimán. ¿Por qué? Porque el ser humano es atraído. Hay 3 o 4 modelos y no nos damos cuenta. El otro día mi esposa y yo estábamos hojeando un libro donde estaba hablando la vida de las más grandes modelos de los últimos 4 o 5 años, de Vogue, de la revista Vogue, Claudia Schiffer, etcétera, etcétera. Y nos sorprendimos que el 80% de las modelos son drogadictas. El 80%. No aguantan el ritmo de vida que ellas tienen. Tienen forzosamente que darse sus pericazos en la noche para modelar, para aguantar hasta las 2, 3 de la mañana. Y la mayor parte de las modelos más bonitas, las mujeres más preciosas, más bellas del mundo, que cualquiera quisiera mujer ser como esa modelo, con la cintura, cómo se mueve, etcétera, etcétera. La mayoría de ellas se casan con hombres feos, regordetes, chaparros y calvos. La maldición se llama de la belleza. La mayor parte de ellas no se casan así con Brad Pitt, ni con John Travolta, ¿verdad? Ni con los galanes del cine. Se casan, ¿verdad?, con hombres que llegan y te invito a esto y te pongo una casa, expolíticos, expresidentes de la república, diputados, y son infelices durante toda su vida. Y creemos que se casaron con el príncipe azul y no es cierto. Pero son la envidia de la mayor parte de las personas. ¿Por qué? Porque el ser humano es lo que busca. Ana, recordamos, le había pedido a Dios con un corazón quebrantado un hijo. Pero por el otro lado, Saúl fue pedido por el pueblo con un corazón enfocado en el mundo y en las cosas carnales. Entonces Dios iba a entregarles a Saúl y a darles las peticiones de su corazón una grande lección. Y es que nuestros ojos y nuestra fe deben ser puestos siempre, siempre, no en mi esposa, por más linda y preciosa, encantadora, chula, celestial que sea, ni por tu esposo, ni por más grande hombre de Dios que sea, ni en ningún candidato, ni en ningún pastor. Como les dije, no somos Dios de los pastores, ni en ningún hombre. Nuestros ojos siempre deben estar puestos en Dios. Y no esperar lo que Dios nos provee, lo que Dios nos protege, lo que Dios nos ofrece, la dirección de Dios, no esperarla en ningún ser humano. Porque caemos en la trampa en la que cayó la nación de Israel. Por ejemplo, dice en el Salmo 60, versículo 11. Salmo 60, versículo 11. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Vana es la ayuda de los hombres. Ay, pues si yo tuviera otro esposo sería mucho más feliz, estaría más realizada. Y si tuviera otra esposa que me hubiera ayudado y fuera mi ayuda idónea, podría despegar y podría irme más lejos. Cuando comenzamos nosotros a creer que la persona que está a nuestro lado es la razón de por qué no hemos podido despegar, o por qué no hemos podido triunfar, o por qué no hemos podido tener éxito o prosperar en la vida, es que quitamos nuestros ojos en Dios. Porque no importa el caimán que tengas de esposo, ni tampoco la clarabella que tengas de esposo. No importa si tú le entregas a Dios y tú sigues a Dios apasionadamente, y con tu conciencia, con tu cónyuge, con tu pareja estás tranquila, Dios te levanta. Y si se convierte tu pareja en un estorbo, Dios mete cirugía y te quita el tumor que tienes de pareja. Cuando Dios le dijo a Abraham: salte de tu tierra
y vete al destino que tengo preparado para ti. Abraham se trajo un tumorcito, a su sobrino Lot con él, y él no estaba involucrado en el llamado, pero ahí iba con Lot y ahí iba con Lot, y llegó un momento en que Lot, su sobrino, ya no podía seguir en el destino de Abraham. Dios tenía un destino para Abraham, pero no estaba Lot contabilizado en el llamado que Dios le había hecho. Y era un momento en el que los dos se tenían que separar, y ahí Dios comenzó a probar a Abraham. Y entonces comenzaron los pastores en Génesis capítulo 13 de Lot a pelearse con los pastores de Abraham, y Abraham le dijo a Lot: mira, sobrino, no podemos seguir juntos porque estamos dando un mal testimonio ante el mundo. Estamos peleándonos y somos llamados a ocupar la tierra de Canaán. Y le dijo Abraham a Lot: si tú quieres irte para allá, yo me voy para acá, y si tú escoges para acá, yo me voy para allá. O sea, en la antigüedad era la persona mayor la que debería escoger primero, pero una humildad tremenda, Abraham le deja a su sobrino Lot escoger él, para que él decidiera qué es lo que quería hacer. Y entonces Lot vio desde lejos Sodoma y vio que era una llanura como fértil, y inmediatamente pensó: no, mis vacas ahí y mis chivos y mis borregos van a comer y voy a prosperar. Vio la prosperidad económica y no vio el llamado de Dios. Y cuando Lot escogió a Sodoma, no supo que al irse a Sodoma, a sus hijos los llevaba a que los contaminara los sodomitas. Y Abraham escogió la parte opuesta a la de Lot. Y ahí está otra lección, ¿verdad? Nunca escojamos según los ojos, sino escojamos según la voluntad de Dios. Vemos nosotros pues que cuando la gente iba a mirar a Saúl, iban a decir: este es el rorro californiano que queríamos. Este es el mero Juan Camaney que quisiéramos realmente. Se sentirían orgullosos juzgando, ¿verdad?, que por su apariencia y su físico y todo iba a ser un hombre que verdaderamente el mejor gobernante, el mejor rey, y se iban a sentir todos orgullosos. Sin embargo, dice el versículo, regresamos a Primera de Samuel capítulo 9, que Saúl al principio fue un hombre efectivamente confiable. Y vemos de una forma increíble cómo Dios toma desde el principio a Saúl y comienza a dirigirlo por su vida para poder hacer de él la persona que el pueblo quería que fuera. Dice el versículo 3: se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Vemos nosotros que desde el principio de la vida de Saúl, en su llamado para ser rey, Dios comienza en lo que se llama en la teología la providencia. Dios comienza a usar providencialmente los eventos, las gentes que él iba a encontrar, las gentes que él iba a conocer, inclusive la pérdida de las burras de su papá se encontraban dentro del plan de Dios. Porque él todavía no sabía ni qué vela le iba a caer, ni que iba a ser rey, ni nada. Y de repente su papá le dice: se me perdieron las burras. Y mientras todo esto estaba aconteciendo por un lado, Saúl estaba yendo por su padre, que era ganadero, para que buscara las burras. Entonces se fue con su criado a buscar a las asnas que se le habían perdido. Y ahí pasaron por un lugar, pasaron por Toluca, pasaron por Lerma, se fueron al Tenango, llegaron a Ixtapan de la Sal, y las burras no las encontraban por ningún lado. Llevaban 3 días buscando a las burras o a las asnas. Y entonces en toda esta búsqueda nos damos cuenta que el criado entonces le dice a Saúl en el versículo 6: hay en la ciudad, el criado le está diciendo, un varón de Dios que es hombre insigne, o sea, honorable. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual demostramos nuestro camino.
Vemos en primer lugar que Saúl, al decirle al criado, regresemos a casa porque a lo mejor mi papá va a estar preocupado por mí, ¿qué estaba demostrando Saúl? Él pudo haber dicho, el criado le pudo haber dicho, oye, tu papá está preocupado, ¿qué siga preocupado el viejo? Ya estoy grande. ¿No es verdad? Y nos damos cuenta que Saúl, estando joven, era un muchacho que era considerado y respetaba y honraba a sus padres. Mi papá está preocupado, regresemos a la casa. Y el criado le dice, mira, todavía no es tiempo de regresar. Hay un hombre aquí en este pueblo que es profeta. Y vamos a buscarlo porque tal vez él nos puede decir dónde están las burras. Porque a tu papá le interesan mucho las burras. Entonces Saúl había demostrado un corazón tierno, un corazón que honraba a su padre al preocuparse de regresar a él. Y de aquí en adelante encontramos cómo Saúl es guiado paso por la providencia divina. La sugerencia de que él regresara a su casa no estaba en los planes de Dios, porque el propósito de Dios al haber permitido que se perdieran las burras era que Saúl pudiera encontrarse con el profeta Samuel, que era el hombre indicado por Dios para coronarlo y escogerlo como rey de Israel. Nos damos cuenta, pues, ¿verdad?, cómo Dios se encarga si tú estás orando, buscando al Señor. Nada de que voy a las discos a buscar una chava y en esta iglesia no hay muchachos. Si tú te encargas en buscar tu vida, en alimentar tu vida, en tener comunión con Dios, Dios ya está preparando a los que realmente le agradan la otra contraparte, y Dios te va a poner enfrente de tu gansito marinela, enfrente de tu chocorrol, enfrente de tu próxima pareja, sin que los dos se den cuenta. Descubrirán que los dos se encontraron en ese lugar, en esa cita, de una forma coincidencial. Ninguno estaba buscando al otro, pero los dos se colocaron ahí porque es Dios el que nos coloca, el que nos engrana con nuestra futura media naranja o con tu futuro medio toronjo. En los negocios, para cambiarte de casa, en todas las cosas, la gente que conocemos, la gente que saludamos, a los lugares donde nosotros vamos, siempre que nos encontramos caminando en la voluntad de Dios, la providencia de Dios siempre actúa y trabaja. Y Dios trabaja con un hombre y trabaja con otro hombre. Dios trabaja con un muchacho y trabaja con la muchacha que va a ser tu futura esposa. Dios trabaja en los que van a ser tus socios de tu próximo negocio mientras tú estás trabajando en tu negocio. Tú no tienes que estar buscando gente no conversa para hacer un negocio. Dios los va a traer a tu vida, los vas a encontrar, los vas a conocer. Tal vez en la iglesia, oye, fíjate mi tarjeta, me dedico a esto. Ay, de veras, qué coincidencia, yo también. ¿Y a qué te dedicas? Pues estoy tratando de buscar acciones para esta panadería. Fíjate que yo también. Y comienza a darte cuenta que no son coincidencias la forma encontramos con la gente. Es la providencia divina de Dios. Veamos esta providencia de Dios en tres eventos de la vida de Samuel. En el versículo 6, el criado le sugiere que no se regresen, que vayan, ¿verdad?, por otro camino para poder encontrar indicio, ¿verdad?, de cuál objeto podemos emprender y qué es lo que Dios nos quiere dirigir. Vemos que en la sugerencia que el siervo de Saúl le da a Saúl para buscar consejo, de que encontrara las asnas, se encontraba la providencia de Dios. Saúl le indica que él no tenía que darle a este varón. Dice el versículo 6, hay en la ciudad un varón insigne, todo lo que él dice, hace y acontece, vamos allá. Y respondió Saúl, versículo 7, pero ¿qué llevaremos al varón? Vemos en segundo lugar que Saúl no era un hombre aprovechado. No era un tranza, no era deshonesto, sino que en su corazón dice, ¿cómo voy a ir con un pastor? ¿Cómo voy a ir con un profeta de Dios? ¿Cómo voy a ir con esa persona con las manos vacías? No era que se vendieran los profetas, sino que la generosidad había sido enseñada por Jehová a la nación de Israel. ¿Cómo me voy a presentar?, dice Saúl, y vamos a ir a tocar en la puerta de ese varón y no vamos a llevarle nada. Entonces nos damos cuenta claramente, ¿verdad?, que el varón le dice, pues sabes que yo traigo un ciclo de plata. Dice el versículo 8, volvió el criado y le respondió, he aquí si hay en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón para que nos declare nuestro camino.
antiguamente, versículo 9, en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid, vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Vidente eran lo que se conoce actualmente, ¿verdad?, como la palabra de conocimiento, no la palabra de adivinación, que es la gimnasia y la magnesia, la astronomía y la astrología. No confundamos los términos. Ahora tenemos la palabra más profética, más segura, y ten cuidado cuando alguien quiere adivinarte el futuro o decirte esta iglesia va a crecer, o tú te vas a casar con una persona, o tu ministerio. Eso, ¿verdad?, es tratar de meterse en lo que ya está escrito y le corresponde a Dios. Dios no nos guía de esa manera, Dios nos guía paso por paso. Pero si alguien viene y pone su mano en mí y me dice: ¿sabes qué me dice el Señor? Que estás sufriendo, que estás atravesando esto, y que tengas ánimo, que Dios es tu fortaleza. Me está dando una palabra de ánimo. ¿Quién le dijo que estaba sufriendo? El Espíritu Santo. Pero no me está adivinando ni me está profetizando el futuro, me está diciendo lo que necesito yo en ese momento. Esto es muy importante porque es increíble la cantidad de falsas profecías y de falsas profetas y profetas que se están infiltrando en las iglesias, tratando de, y todo el mundo está buscando: dime qué quiere Dios para mi vida. Y Dios nos guía a través del Espíritu Santo mediante su palabra. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos. Pero cuando estamos buscando que Dios nos diga, y llegó un profeta al pueblo, y vamos corriendo para que me diga qué va a ser de mi vida, cuando andamos buscando palabra hacia el futuro, somos engañados y caemos en las trampas del diablo. Porque Dios no quiere que nosotros seamos dirigidos de esa manera. Vemos en segundo lugar que al conocer el valor de las asnas, ¿verdad?, Saúl estuvo de acuerdo con el sirviente de buscar a esa persona. Y en segundo lugar, del 11 al 13, vemos que Dios dirige a Saúl providencialmente en la dirección que le da. Dice el versículo 11: y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas, que es la segunda coincidencia, que no es coincidencia, que salían por agua, a las cuales dijeron: está en este lugar el vidente. ¿Se acuerdan cuando Cristo les dijo a los discípulos: tráigame un burro? ¿Se acuerdan de los evangelios? ¿Qué les dijo Cristo? Vas a ir a tal parte y va a estar un burro, y le vas a decir a la persona que te lo dé y te lo va a dar. O sea, todo esto, ¿verdad?, que cuando Jesús vino al mundo, Él conocía perfectamente bien el destino que tenía, y tenía la capacidad de Jesucristo, igual que Dios, de poder ver el destino de los seres humanos. Y aquí vemos que estas doncellas que le salen al encuentro también estaban dentro del plan de Dios, y estaban exactamente para darle la segunda indicación a Saúl. Las doncellas salían por el agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondieron y le dijeron: sí, helo allí delante de ti. Date prisa, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en un lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer. El pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Suban ahora, porque ahora le hallarán. Vemos pues que en la dirección que Dios le da a las doncellas para decirle: comienza a buscar Saúl, ¿dónde está el profeta? Y se encuentra un grupo de doncellas sacando agua. ¿Dónde está el vidente? Y las doncellas le dicen: por acá. O sea, Dios le comienza a poner a Saúl en su camino, ¿qué cosa? Flechas. ¿Tú nunca has sido Boy Scout? Yo recuerdo cuando mi hermano Alex y yo éramos Boy Scouts en Acapulco. Cuando éramos niños, entramos a lo que se llama los lobatos. Antes de Boy Scout eres lobato. Y a veces nos llevaban así a un monte, y nos decía el jefe de la patrulla: bueno, voy a dejar señales para que el primero que llegue y encuentre esta sandía o esta calabaza, ¿verdad?, nos daban premios. Y cada vez que encontramos una señal, le hacíamos un nudo a nuestra corbata, y mientras más nudos tenías, más buenas obras hacías. Entonces nos metíamos en el campo y nos repartíamos entre 5 o 6, y comenzaba yo una rama doblada que apuntaba hacia allá, y me daba cuenta que era una señal que ese camino iba bien. Entonces me tenía que ir derechito hasta que encontraba la segunda señal. La segunda señal encontraba un plátano en forma de cruz o de flecha que hablaba a la izquierda, entonces me tenía que dar vuelta a la izquierda.
Y nos enseñaban en los Boy Scouts a leer las señales en el campo, para que cuando alguien se perdiera pudiera dejar señales y lo pudieran seguir y lo pudieran encontrar. Dios nos deja durante toda nuestra vida señales que seguir. Y nuestra responsabilidad es reconocerlas. Saber que eso que me está pasando en la vida me está apuntando hacia una dirección. Pero Dios no nos deja sin esa dirección. A través del consejo de un hombre maduro en el Señor, a través de una mujer madura en el Señor, a través de un accidente, a través de un problema en el matrimonio, a través de un problema con un hijo. Dios usa los eventos de nuestra vida para indicarnos algo. Por ejemplo, están los judíos siendo desalojados en Gaza ahorita. ¿Hacia dónde nos está apuntando Dios? ¿Qué nos está diciendo? Y los cristianos, no, pues los sacaron, los corrieron de su barrio. Y hasta ahí se quedan. ¿Y qué relevancia tiene para nosotros? ¿Qué implicaciones proféticas? ¿Hay algún mensaje detrás de esto que está pasando? Estos huracanes que están devastando Nueva Orleans y Mississippi y la Florida. ¿Hay algún mensaje de Dios? ¿O las cosas están pasando por mero accidente a nuestro alrededor? ¿Son meros coincidencias de la naturaleza, fenómenos de la naturaleza? ¿Está Dios cruzado de manos y está pasando todo esto sin que Él intervenga? Cuando la Biblia dice que no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios? Y ahí está nuestra responsabilidad de que nosotros podamos interpretar. Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Y están pasando tantas cosas en el mundo y los cristianos siguen en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas con los ojos cerrados y no ven más que el Calimán, las telenovelas, las tiendas de sexo, el Milana, mis cuentas en el banco, mis petrobonos, cómo va mi negocio. Y así pasa tu vida y pasa tu vida y pasa tu vida y nunca conociste el carácter ni las señales de Dios. Y ahí te quedas en tu vida, así llegas al tostón, al sesentón, al setentón, al ochentón y te mueres antes del noventón. Dicen Job, nacen en tinieblas, viven en tinieblas y se mueren en las tinieblas. ¿Cuántos millones de seres humanos? Tú vas al cementerio. Una vez me dijo un predicador: Armando, el cementerio es el lugar más rico del mundo. Yo le dije: ¿cómo? Pues puro hueso y puro cadáver. Me dice: es el lugar más rico del mundo porque es el lugar donde millones de personas enterraron sus dones. Hay millones de personas en el cementerio que no escribieron el libro que soñaron, que no realizaron el proyecto que soñaron, que no tuvieron el matrimonio que Dios les pudo haber dado, que no llegaron al lugar donde Dios pudo, y ahí quedaron esos tesoros enterrados en sus vidas sin que ellos hayan alcanzado el éxito. ¿Será lo mismo con tu vida? Que te mueras hoy en la noche y que te des el petatazo mañana en la mañana y que te presentes delante de Dios. ¿Y cuál fue tu vida? Pues hacer billetes, tener sexo con 4 o 5 mujeres, tener 5 amantes, comprar esto, comprar aquello, viajar, hacer mis negocios, y de repente somos despojados de todo y desnudos nos vamos, sin un anillo, sin un collar, nada de todo dejamos aquí en esta vida y nos enfrentamos a la eternidad. A la eternidad, donde nada de lo que dejamos de hacer lo vamos a lograr en la otra vida. Y por eso la Biblia nos dice: estad firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. Cada amor que tengas por las almas, cada caricia que has dado, cada abrazo que le has dado a una persona, cada dinero que hayas enfrentado para el reino de Dios, un vaso de agua, Jesús dijo, un vaso de agua que hayamos dado en su nombre nos será recompensado. ¿Y de qué le sirve a muchos hombres, dijo Jesús, ganar el mundo si perdieron su alma? ¿De qué te sirvió ser Miss México? ¿De qué te sirvió que te estiraran a 1,80 de estatura? ¿De qué te sirvió haber ganado ese concurso en tu escuela? ¿De qué te sirvió haber tenido esos doctorados si tu alma, tu vida, lo que más vale en este mundo es conocer a Dios? Todo lo demás es basura. Basura. Pablo lo expresa en Filipenses: lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida. Antes para mí era ganancia tener un buen nombre, tener prestigio, tener una buena casa, tener esto y el otro. Ahora, dice Pablo, lo veo cuando lo comparo con el conocimiento de Cristo. Es basura, dice Pablo.
Lo desecho, lo desprecio, no me interesa eso, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y ser semejante igual a él en su muerte. Saúl continúa pues en esta dirección de Dios y el versículo 14 dice: entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. ¿Ustedes creen que las burras perdidas, el que el criado le ha dicho no nos regresemos, vamos aquí primero a ver si este vidente nos dice, el que se hayan encontrado las doncellas y el hecho que Samuel haya venido en la dirección exacta a donde venía Saúl, ¿ustedes creen que era coincidencia todo? Todo estaba planeado a través de la providencia divina de Dios. En tercer lugar, Dios usa su providencia y la dirección que le estaba dando a Saúl al usar a las asnas para que Saúl y Samuel se encontraran. ¿Qué usó Dios para que se encontraran Saúl y Samuel? Desde el principio, ¿qué usó Dios? Que se perdieran unas burras. ¿Y cuántas veces nosotros, se me perdió mi coche, o me robaron mi coche, o me robaron este dinero? Hay tantas cosas, amados santos de Dios, que nos pasan en la vida, y que en ese momento mi novia se fue con otro, y me dejó mi esposo, etcétera, etcétera. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas les contribuyen para su bien. Y cuántos detalles que suceden en nuestra vida, en el momento que nos suceden, no sabemos por qué nos pasa, por qué me robaron esto, por qué perdí aquello, por qué me chocaron, etcétera, etcétera. Pero no sabemos que hay muchos incidentes que Dios está usando. Te chocaron tu carro, vas a la delegación y ahí en la delegación había un abogado, había una licenciada a la que Dios quería que le hablaras de Jesús. Y como Dios sabe que tú eres un siervo fiel y tú eres una sierva fiel, y no importa dónde vayas, hablas de Cristo, Dios comienza a usar todas las circunstancias para su gloria. Pero si sabe Dios que no le hablas ni al lechero ni a la que te vende los tamales en tu casa de Cristo, ni a la muchacha que trabaja contigo en tu casa le has hablado de Cristo, ni te interesan las almas tampoco, las cosas que te suceden no van a obrar para tu bien, van a obrar para tu destrucción. Porque la Biblia es clara, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Nada más a los que le aman. ¿Y qué dijo Jesús a Pedro? ¿Me amas, Pedro? Sí, apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Sí, apacienta mis ovejas. No me digas que me amas, me demuestras tu amor viviendo por los demás. Sabiendo que la necesidad humana no es que estén pobres, no es que les falte mejor economía, que les falte mejor casa a las personas. La necesidad básica humana fundamental es Cristo. La gente está enferma del alma. Y tú y yo somos la luz del mundo. Los hombres somos ordenados por Dios y Él ordena nuestros pasos siempre y cuando seamos obedientes a Él. Dice el Salmo 37, versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando cayeres, quedarás tirado, porque Jehová sostiene de tu mano. Salmo 37, 23. Dice en Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Vemos que hay una voz, que es la voz del Espíritu Santo, hablando a nuestra conciencia, tratando de decirnos: no vayas a esa fiesta, no hagas ese negocio, no te cambies a esa casa, no vayas tras esa muchacha, no aceptes esa invitación. Pero si nosotros, cuando nos llega la tentación, no estamos en comunión, no estamos limpios, no estamos llenos del Espíritu Santo, no amamos a Dios, nos perdemos todas estas oportunidades, y todos estos eventos que Dios quiso usar para dirigir nuestras vidas son abortados, y nuestra misión es detenida por nuestra carnalidad. Dice en Isaías 42, versículo 16: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé.
¿Alguno de ustedes se siente ciego en este momento que nos escuchan ustedes por la televisión? Sientes, no sé qué hacer con mi matrimonio, no sé qué hacer con mi novia, no sé qué hacer con mi negocio, no sé qué carrera estudiar, no sé qué carro comprar, no sé a qué casa cambiarme, no sé cuál es mi destino. Si alguno carece de luz, dice la Biblia, confía en el Señor. Refúgiate en el Señor. Llega hoy en la noche corriendo a tu casa y ponte de rodillas y dile: Señor, no tengo luz, no sé qué hacer. No quiero no quiero oír la voz de mi suegra, la voz de mi suegro, la voz de doctora Corazón, menos la de Walter Mercado. Ni consultar los horóscopos. Quiero oír tu voz, Señor. Quiero esperarme, quiero tener la paciencia de que tú me digas qué debo hacer, a qué escuela debo meter a mis hijos. Y si ves que no hay palabra audible, comienza a leer la Biblia y sigue caminando normalmente, pero confía en Dios. Y tu pastor mañana, un hermano en el estudio bíblico, en una predicación, Dios te va a dar dirección. Te va a dar luz y tú vas a sentir la fuerza que dice: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Y en tercero y penúltimo lugar, de los versículos 15 en adelante, 1 Samuel 9, Saúl es escogido por Dios con un propósito importante. Y un día, versículo 15, antes de que Saúl viniera, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, vean ustedes, antes de que se encontraran Saúl y Samuel, ya Dios había tratado ¿con quién? Ya Dios había tratado anteriormente con Samuel el profeta. Y ya lo había preparado para que cuando Saúl viniera y se encontrara con él, Samuel el profeta supiera, no por adivinación, sino por palabra de Dios, de que ese hombre era el que Dios había escogido. Dios siempre trabaja en ambas direcciones. Y lo encontramos en toda la Biblia. Déjenme darles un ejemplo. Si ustedes leen el libro de Esdras, en el libro de Esdras, en los primeros 5 versículos, dice la Biblia, Dios, como sabía que se iba a cumplir la palabra de Jeremías, el profeta, de que tenía que levantarse las ruinas de Jerusalén, para que esa palabra se cumpliese, o sea, Dios hace que su palabra se cumpla. Y miren cómo hacen que se cumpla su palabra. Para que se cumpla la palabra de lo que dijo su profeta, despierta el espíritu Dios de Ciro, el rey de Persia, para que él pueda realmente darle el permiso a los judíos de reconstruir su ciudad. Y al mismo tiempo que Dios trabaja con un gobernante que no era cristiano, Dios despierta el espíritu de los líderes de su pueblo para que ellos también reaccionen y digan, y les venga al corazón, hagamos esta obra para Dios, fundemos este instituto para rehabilitar a los drogadictos, levantemos estas paredes, hagamos esto, pero Dios trabaja conjuntamente siempre. Si yo digo, esta es la obra de Dios, y voy a hacer esta iglesia, y voy a hacer aquello, y no encuentro el favor del gobierno, no encuentro la gracia ni los medios para hacer lo que Dios quiere que yo haga, no estoy yo en la voluntad de Dios, estoy inventando y yo estoy haciendo su obra de Él. Él no está haciendo su obra a través de mí, yo estoy haciendo mi obra y le pongo la obra de Dios. Cada semana nosotros recibimos cartas de personas, ¿por qué no levanta una iglesia en Cancún? Hay mucha necesidad en Veracruz. ¿Por qué no hay vida nueva en Argentina? ¿Por qué no levantan esto y el otro? Y la gente cree que son enchiladas potosinas o enchiladas suizas, que nada más vamos a levantar una iglesia, ándale, cómo no, vamos a mandar un pastor. Así no se mueve el Espíritu Santo. Si se va a levantar una obra, siempre se comienza en un lugar donde nos hablan. Tenemos aquí ya 5 familias discipulándolas, mándenos un pastor, etcétera, etcétera. Pero no, vamos a llegar y levantemos la bandera de Dios para México y levantamos una iglesia. Pues no es partido político, ¿verdad? Ni tampoco es campaña política. La iglesia no funciona de esa manera. Vamos a darle cobertura a 5 iglesias cuando no sabemos ni siquiera cuál es la voluntad de Dios para esas iglesias. Pero así no funciona el Espíritu Santo y nos estamos apartando de la palabra de Dios. Nos estamos apartando de los principios establecidos por Dios para obrar como Dios quiere. El mundo te dice, ya cásate, ya escoge, llegas a los 30 años. Así no trabaja Dios. Dios le dijo a Isaac, medite mi palabra, y le viene en un camello Rebeca, ¿verdad? Tapada así, tun. Isaac estaba meditando la palabra de Dios.
buscando a Dios, y Dios por añadidura le trae a su chocorrol Rebeca. Si tú estás buscando un muchacho o una muchacha para casarte, te lo garantizo, vas a escoger al peor y vas a escoger a la peor. Porque no sabemos escoger los seres humanos. Pero si le dejamos escoger a Dios, Él nos va a dar lo mejor. Así operan los caminos de Dios y tenemos que conocer el carácter de Dios. Entonces, ya Dios le había revelado a Samuel, y versículo 16, mañana le dice Dios a Samuel, a esta misma hora, vean, Dios hasta cronometró y agendó el día, la hora, el mes y el año de todo lo que iba a pasar. Esta hora yo enviaré a ti un varón en la tierra de Benjamín, al cual vas a ungir por príncipe sobre mi pueblo Israel. Salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Observamos 4 veces Dios se dirige a Israel como su pueblo. Todo lo que Dios hace en nuestra vida no es para nosotros. Todo lo que Dios nos da, si Dios me prospera con dinero, si Dios me prospera con un talento musical, si Dios me prospera con una mente literaria, con una cultura, que tuve la oportunidad de ir a la universidad y tener doctorados, maestrías, etcétera, etcétera. Si Dios me prospera con una casa, si Dios me prospera con un vehículo, todo lo que Dios nos da es para que nosotros, eso que Dios nos está dando, podamos usarlo para bendecir a otros. Y si algo que tú recibes en tu vida lo usas para ti, para tu reino, tus intereses, tu belleza, tu guapura, tu propia felicidad, nunca tardará Dios en quitártelo algún día. Y es lo que se llama enterrar los talentos. Dios nos da todo para que lo usemos para su reino y tenemos una sola oportunidad de usarlo. Y cuando Dios llama a Saúl, a ese joven carismático con capacidades y con potenciales, no era verdad para que Saúl, yo sabía que tú, gracias Señor, me tenías que escoger, yo tarde o temprano me tenías que llamar. Yo estaba esperando este llamado, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo van a desperdiciarme a mí? Vaya hasta que me den un chance aquí en el coro. Si mi voz casi la de Pavarotti. No, si es que yo como edecán, yo debería estar de jefe de aquí, pero no me han reconocido. Yo debería estar como unos pastores. Yo soy mejor que 3 de esos pastores que están ahí arriba. Cuídate con ese corazón, cuídate con ese corazón. Porque no es como funciona el Espíritu Santo. Y no es la forma como Dios trabaja a través de nuestras vidas. Dios nos prueba nuestros motivos. Es lo que Dios prueba más que cualquier otra cosa. La razón por la cual queremos hacer lo que queremos hacer en la vida o a donde queremos llegar. ¿Por qué quieres llegar ahí? ¿Por qué quieres hablar en lenguas? ¿Por qué quieres llegar a ser pastor? ¿Por qué quieres llegar a esto? ¿Por qué quieres llegar a aquello? Dios está viendo nuestros motivos. Y tenemos que saber nosotros interpretar las señales y la dirección que Dios nos da. Vemos pues que aun cuando Dios escogía a Saúl para ser el rey de Israel, no negó, ¿verdad? Yo lo estoy escogiendo, pero quiero decirles, les doy esa autoridad como rey a ustedes. Ni tampoco Dios, al decirles, les entrego a Saúl, estaba Dios cediendo sus derechos de que él tenía para seguirlos gobernando. Él es el Señor del universo, el Señor de toda la creación. Él pone y Él exalta, ¿verdad? Él humilla y Él levanta. Él es el que llama a los líderes. Él es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y de qué forma tenemos todos que vivir. El día anterior le reveló a Samuel con quién te vas a encontrar, quién va a ser Saúl, dónde lo vas a ver, en qué horas lo vas a encontrar, y quiero que le llames para que él sea el rey de Israel. Así pues, cuando Samuel vio desde lejos a Saúl, Jehová le dijo en el versículo 17, este es el varón del cual yo te hablé. En el Salmo 75, versículo 7, el salmista escribió estas palabras. Salmo 75, versículo 7. Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece.
¿Quién es el que nos aplasta y nos hace así como renacuajos y como gusanos? Dios. ¿Y quién es el que nos levanta? Dios también. Y si Dios levanta a alguien, ¿tú te vas a poner celoso? ¿Lo vas a envidiar? ¿Vas a tener celos de él? Pero Dios los hace y los levanta para ver la reacción de su pueblo. Y es en todos los campos, en todos los campos. En el campo de los artistas, de los deportes. Yo estaba leyendo en la mañana que el entrenador La Volpe el sábado, México, Estados Unidos, arriba México, estaba diciendo La Volpe, ¿por qué no han invitado a Cuauhtémoc Blanco al Tri? Es que he resuelto, dijo La Volpe anoche, que una selección, para que pueda ser una selección verdaderamente de fútbol, no puede depender de individuos o de individualidades o de cracks. Tiene que ser el conjunto de 4 o 5 buenos jugadores para que sea consistente y para que sea sólida. Y si se forma un equipo creyendo que esa persona es la estrella y los demás no son tan buenos, ¿verdad? Se pierde totalmente, porque la unidad es de equipo. Y eso me gustó mucho y me recordó que la iglesia así funciona. Somos un equipo, somos una familia. Dios puede usar al pastor principal para levantar una obra, pero mi esposo y yo, ¿qué hubiéramos hecho si no tenemos estos pastores lindos que tenemos junto a nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho? Jamás lo hubiéramos podido lograr nada en la vida. ¿Qué hubiera hecho, verdad, si no tengo el hijo que tengo, si no tengo la hija que tengo, si no tengo la gracia de Dios ante el gobierno, si no tengo la forma en la que Dios ha provisto y ¿qué hubiéramos hecho? Nada, toda la obra es de Dios. Y yo solamente tengo que reconocer, y tú también, qué posición le ha dado Dios a cada quien. A uno lo puso para que fuera solamente el cargador de maletas durante toda su vida. A otro lo puso para que fuera el chofer durante toda su vida. A otro lo puso para que ocupara la posición principal de liderazgo. Pero yo no escogí ser el líder. Yo no escogí ser el principal tampoco de esta iglesia, ni el principal de mis pastores. Yo no lo escogí. Es Dios el que lo hace. Uno no lo escoge. Y cuando reconocemos eso, nos damos cuenta que ahí está la bendición precisamente. Entonces en nosotros no puede haber nada de orgullo y decir, pues por esto y por esto yo estoy acá. No, al revés. Miles de veces le pido a Dios, ¿verdad? Ojalá que no tuviera las responsabilidades tan grandes que tengo y dedicarme a escribir, dedicarme a viajar, dedicarme a dar conferencias por toda Sudamérica, las invitaciones. Pero Dios me llama a un ministerio, me dice, aquí te tienes que quedar anclado. ¿Por qué? Porque México será para Jesús. Muchos no saben el precio tan grande que se paga, pero creen, ¿verdad? No, yo quisiera ser el principal, y yo quisiera ser como John Travolta, como Claudia Schiffer, como Cuauhtémoc Blanco, como este y el otro, y siempre estamos buscando, queremos ser como esto, y no nos damos cuenta muchas veces el precio tan grande que se paga por estar ahí en la foto. Malo cuando queremos sacar la cabeza y que yo quiero estar en la foto. Pero si Dios te pone para que tú salgas en la foto, ¿verdad? La gloria es para Él. Y finalmente ya Saúl reconoce, regresamos al primer libro de Samuel. Saúl reconoce ya que él no sabía ni quién era Samuel, ¿verdad? Y comienza a preguntar por Samuel por todos lados. Y después de identificarse, Samuel informa a Saúl 3 hechos. Versículo 18. Acercándose pues Saúl, para terminar, a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Fíjense, Saúl llega, se encuentra a Samuel y no sabía que era Samuel. Y Samuel responde a Saúl y le dice: yo soy el vidente. Sube de mí a un lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron, ¿quién le dijo a Samuel que anda buscando las burras? ¿Quién le dijo? Claro, o sea, nadie, ¿verdad? De repente se encontraron, nunca se habían visto en la vida. Y de los burros que se te perdieron, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. O sea, Saúl se encuentra de repente con un hombre que le comienza a decir realmente su vida y qué es lo que le está haciendo, qué es lo que está buscando y por qué lleva 3 o 4 días buscando unos animales. Y el propósito era que cuando Saúl encontrara que Samuel le comenzaba a revelar las cosas de su vida, él pudiera, Saúl,
definitivamente y sin un lugar a dudas decir, realmente él es un profeta. Porque ¿quién puede decirme estas cosas más que un profeta? Y esto comenzaba Dios a preparar a Saúl para que él pudiera confiar más. Lo vamos a ver. Después Saúl se lo lleva, pasan la noche juntos, lo sienta a comer Samuel junto con él, y comienza Saúl a tratar de adaptarse con aquel hombre que sería durante su reinado la voz de su conciencia, el profeta Samuel. Pero Dios tenía que irlos a los dos juntos, limando a Saúl, haciéndole entender que podía confiar en Samuel, hasta que llegara Saúl al grado de decir, cuando habla Samuel, está hablando Dios a mi corazón. Dios hace todo absolutamente para que nosotros creamos que Él es Dios. Samuel demuestra un espíritu respetuoso, acepta irse con Samuel, acepta pasar la noche con él. Y dice en el versículo 25, para terminar, y cuando hubieron descendido del lugar alto de la ciudad, le habló con Saúl en el terrado, y al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, o sea, amaneciendo, Samuel llama a Saúl, que estaba en el terrado, y le dice, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. A través de 3 eventos, Samuel le dice a Saúl, te voy a decir un evento, te voy a decir el evento y te voy a decir el evento. Y al amanecer le dice, dile a tu criado que se adelante, porque aún tengo para ti la palabra de Dios, que la vamos a estudiar la próxima semana en el capítulo 10. Pero vemos de qué forma tan preciosa, tan exacta, Dios anhela dirigir la vida de todos y cada uno de nosotros. Hay muchas veces que yo quisiera oír la palabra de Dios esta noche y saber qué tengo que hacer con ese problema que tengo, con el que tú tienes. Y no es hasta el otro día, cuando tal vez vayas a ese estudio bíblico que debes ir, o tal vez cuando vayas a ese seminario de matrimonios en Acapulco ahora en octubre, donde Dios te esté esperando para ahí en Acapulco, para mañana del estudio, o tal vez te trajo en esta noche para que oyeras hoy su palabra. Pero cuando tú oyes la palabra de Dios y cuando yo oigo la palabra de Dios y no actuamos conforme a la revelación que Dios nos da en el momento en que Él nos habla, es difícil que nos vuelva a hablar. Por eso cuando oiga su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y si Dios en esta noche te ha hablado, no te endurezcas. Y si hay algún área de tu vida en esta noche en la que Dios ha tocado tu llaga y te ha puesto el dedo, tú tienes que decirle a Dios, Padre, gracias, porque solo tú sabías que yo necesitaba en esta noche oír esa palabra. Oremos.